tú, María. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero decir que sí. Estamos en el sí de Jesús, en el sí de María, en el sí de los sacramentos. Y hoy tengo un invitado. Me encanta decir invitado, porque nos trae un tema espectacular que les va a encantar: el poder de la oración comunitaria. Y con nosotros está el señor Patricio, más conocido en el mundo de la fe como Pato. Ay, Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Quiero decir ¿cómo que estás tú? sí. Bien. No, pues encantada por tu sí. Bueno, Pato, ahora sí, porque estamos en confianza, le voy a decir Pato. Pato. Todo el mundo me conoce Ay, como qué Pato. bien. Pato es el sobrenombre de los que se llaman Patricio en mi país. Ah, mira, argentino. Sí, nada es perfecto. Claro que sí. Pato, bueno, cuéntanos cómo empieza este caminar en la fe. Bueno, allá por el 2005, yo no estaba bien conmigo mismo, no estaba bien en mi matrimonio, no estaba bien en mi trabajo, en mi profesión, estaba mal. El Señor en el 2001 ya nos había regalado a una hija, a mi mujer y a mí, que no la esperábamos, que de pronto mi mujer quedó embarazada, Josefina, que nació en el 2001, que la verdad que trajo mucha paz a la familia, trajo mucha alegría, cambió toda la cosa de la familia mucho, y entonces como que le empezó a mejorar y yo sentí la necesidad de a alguien que me ayudara. Pero claro, a los 55, 54, 55 años, ya tú no vas a tus papás a decirles que te ayuden, porque mis Claro. papás ya habían fallecido. Entonces yo tenía una semillita plantada en mi corazón de cuando estaba en el colegio, un colegio católico, y sabía que el único que podía ayudarme era Dios. Entonces recuerdo que ya cuando estaba en una depresión casi, un día volviendo al trabajo, pasé por delante de una iglesia, de la iglesia de San Peter and Paul, y eran las 4 de la tarde, y pues gracias a Dios la iglesia estaba abierta, me metí y bueno, ahí lloré desconsoladamente durante 3 horas, no sé si eran 2, 3 o 5 horas, no sé, pero me deshidraté de llorar y le pedí al Señor que me ayudara y le pedí que me sacara de ese pozo en el que yo estaba y le prometí que yo iba a hacer lo posible por cambiar, que iba a leer la Biblia para no hablar tantas tonterías de la religión y le prometí que iba a tratar de sacar a mi familia adelante, etc. ¿no? Él cumplió y yo cumplí. A mí la Biblia me llevó 2 años leerla porque la hice de la forma más ignorante. En vez de agarrar un curso de Biblia, la leí de punta a punta, pero me hizo mucho bien porque después comprendí el Nuevo Testamento a partir del Antiguo Testamento. ¿no? Pero ni bien salí de esa iglesia, empecé a buscar a Dios y lo primero que pasó, es en el año 2005, es que me habían invitado ya 2 veces a hacer el retiro de Maús y yo había dicho que no, ¿no? Y entonces esa vez fui a buscar a un amigo mío que ya me había invitado y le digo, ¿cómo hago para anotarme? Y creo que fue el primer anotado en ese retiro del 2005. ¿no? Y ahí empezó mi camino con el Señor, ¿no? De salir del retiro con una sed tremenda de Dios y me fui metiendo en cosas, a servir en el Maús, a la adoración perpetua, etc. Todo lo que podía hacer me metía y lo hacía. ¿no? Que me acercara a Dios, a leer, a estudios de Biblia, Sí. lo que fuera. Y así empecé mi camino y tuvimos la gracia que después de que hice ese retiro en mi parroquia en San Agnes, nos invitaron a llevar el servicio a muchos lugares. Tuvimos la gracia de Dios de llevar el retiro a Colombia, a Ay, qué Venezuela, belleza. a Argentina, a Perú, a España, a Panamá, no sé a cuántos lugares fuimos, ¿no? Y así fui creciendo. El Señor me estaba preparando porque yo no sabía, pero Él sí sabía lo que podía venir. Sí. Y así fue como en el año 2011, nosotros tenemos 2 retiros al año, pero ese año 2011 yo no sé por qué, pero yo participé de 11 retiros, prácticamente uno por mes. Inclusive el padre Israel Mago, un día que había sido vicario de nuestra parroquia, pero ahora era el párroco de Guadalupe, Sí. me pidió que fuera el coordinador del primer retiro de Guadalupe. ¿no? Oh, wow. Fue ese mismo año y fue muy bonito porque fue aquí al lado, donde se hacían los retiros, al lado del Colegio La Salle, y en Senquiera fue la misa final,
La clausura, la sí. clausura, y ese retiro fue justamente 3, 4 y 5 de junio del 2011, y el 4 de junio era el cumpleaños de mi hija Josefina. Así que mi hija Josefina estaba en la misa final y le cantaron feliz cumpleaños, Ay, fue qué una lindo. belleza. Y así fue siguiendo el año, y en diciembre nos invitaron a llevar el primer retiro de México, y fuimos para allá. Fue 2, 3 y 4 de diciembre, y el lunes 5 nos volvíamos para Miami. Y volviendo, antes de tomar el avión, nos invitaron al santuario de la Virgen de Guadalupe, y la verdad que es emocionante, el que no lo visitó tiene que visitarlo, porque Ay, es sí, algo, qué lindo. es increíble. Y yo, en la pasarela que hay debajo del altar, donde uno mira la tilma, Claro. me emocioné mucho, me puse a llorar como un loco y no sabía por qué, ¿no? Yo en ese momento no entendía por qué, pero después entendí que la Virgen se venía conmigo para Miami. Claro. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Yo me la traje para Miami, mi mujer me fue a buscar al aeropuerto el lunes 5 de diciembre a la tarde, y de ahí fuimos a buscar a mi hija Josefina, que ya tenía 10 años, al colegio para que no tuviera que venir en el ómnibus del colegio. Llegamos a casa, los cuentos, los regalitos, las cosas. Claro. Mi mujer dijo, bueno, tengo que ir a comprar cosas al supermercado. Y se fue, partió para el supermercado, y mi hija quiso ir con ella, y ella le dijo, no, no, quédate con papá, que acaba de llegar y quiere verte. Y se quedó conmigo, ¿no? Y mi mujer se fue al supermercado. Y entonces yo me puse en la computadora a revisar mis emails, y ella se puso al lado mío, que nunca hace eso, siempre se va a su cuarto, que este detalle es bien importante, se puso al lado mío a hacer su tarea. Josefina, ¿cuántos años Tenía tenía? 10 en ese momento. 10, 10 ok. años. Y se puso al lado mío. Si se hubiera ido al cuarto, otra hubiera sido la historia, porque Claro. estábamos ahí, yo trabajando y ella chequeando, y de repente siento un estruendo al lado mío. ¡Pum! Y me di vuelta y Josefina no está. Y cuando miro al piso, Josefina estaba tirada en el piso, ¿no? Y yo digo, se cayó. Josefina, ¿qué te pasa? Le digo yo, ¿no? Y no me contesta. Y cuando la miro así, yo no sé si tú has tenido la desgracia de ver alguna vez la mirada de un muerto. Yo ya había tenido esa experiencia, y la verdad que me quedé frío porque la veo a Josefina con la mirada de un muerto. Y digo, no, no Dios. puede ser. Entonces la tomo y veo que no reacciona, le pongo el dedo en la lengua para que respire, y hace su última respiración, ¿no? Y ya de ahí no respira más. Y entonces me empecé a desesperar. Y en eso veo a Jesús al lado mío, con su túnica blanca y todo. Y entonces reaccioné mal y empecé a gritarle, empecé a decirle, tú me la regalaste, arreglaste mi matrimonio, no te la puedes llevar. Claro. Y empecé a empujarlo y a pelearme con él, y le rasgué la túnica y lo empujé, Dios. casi que creo que le pegué. Y en ese momento reaccioné y dije, no, tengo que llamar al 911 porque así no hacemos nada. Y llamo Sí, al claro. 911 y empiezo a decirle a la mujer dónde está la ambulancia, y no le había dado ni la dirección. Entonces la mujer me dice, pero no me dio la dirección, me tiene que dar la dirección. Que dónde está la ambulancia, que deme la dirección, y eso reacciona, y le doy la dirección, y la mujer me empieza a preguntar si yo sé hacer, ¿cómo se dice? Primeros auxilios. Sí, primeros auxilios. Y le digo que sí, que había hecho un curso, ella me empezó a guiar para hacer los primeros auxilios, y suena el timbre. Yo en ese momento digo, ¿quién viene a mi casa justo en este momento? Bueno, será para ayudarme, pensé yo, ¿no? Y levanto la vista y había una ambulancia afuera de la casa. Ay, No había Dios pasado ni mío. 30 segundos. Entonces los dos milagros que son clave en este caso, que es que el Señor pone a mi hija al lado mío en vez de irse a su cuarto, porque ella se va a su cuarto, nunca me entero. Claro. La pone al lado mío, y no solamente eso, sino que además pone una ambulancia que estaba pasando por la esquina de mi casa cuando yo llamo al 911. Que hizo así, dio la vuelta y ahí estaba ahí. Bueno, entraron los paramédicos, empezaron a aplicarle el desfibrilador, no reaccionaba, yo llamo a mi mujer que vuelve del supermercado, llega otra ambulancia, de repente eran 9 paramédicos alrededor de mi hija, ella en una de esas vomita y aspira al mismo tiempo, con lo cual se llenan los pulmones de vómito, ya no tiene capacidad respiratoria. Bueno, los paramédicos desesperados, que no las consiguen hacer más o menos reaccionar, y me dicen, vamos para el en aquella época el Miami Children's, Niklaus hoy, vayan para allá. Entonces subimos al carro, estaba mi hijo que había llegado, que yo lo llamé, había llegado, y le digo, Valentín, maneja vos, yo no puedo manejar. Y en los que nos sentamos en el carro, mi mujer, María, me dice, necesitamos oración. Y yo en ese momento reacciono, y me acuerdo de un hermano nuestro de Maús, Francisco Alzuru, que
él es muy organizado y tenía todos los directorios de todos estos retiros a los cuales habíamos ido. Entonces manda un email masivo Dios. a toda esta gente, y me adelanto en la historia, después vuelvo para atrás, días después, contando a la cantidad de gente que había reaccionado a ese email masivo, teníamos más de 10.000 personas rezando alrededor del mundo. Dios mío. Y bueno, llamo también a un amigo mío, a Fernando Jiménez, y le pido que se vaya para el hospital porque yo solo no iba a poder con esto. Y llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital me ocurre otra cosa impresionante, y es que yo veo la ambulancia llegar junto con nosotros, y veo bajar la camilla y veo a los paramédicos empujando, corriendo con la camilla, y entre los camilleros, entre los paramédicos, perdón, había uno con túnica blanca que corría al lado de la camilla. Ay, Dios mío. No lo podía explicar porque... Claro. ¿Qué vas a explicar eso, no? Y bueno, entramos y nos sentaron en la sala de emergencia, y eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y mi hija, que es mi hija mayor, que ya estaba con nosotros, y es terapista respiratoria, iba y veía lo que pasaba y nos traía las noticias, esto está pasando. Y a las 6 de la mañana entra mi hija desesperada, Jazmín, y me dice, está teniendo, lo que había tenido Josefina había sido un paro, ¿no? Está teniendo otro paro. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ya a esa altura del partido estábamos en la terapia intensiva, nos permiten entrar a la terapia intensiva. La terapia intensiva tiene cuartos que son de vidrio afuera, entonces se ve todo lo que pasa adentro. Y yo estaba así parado, lo tenía Fernando parado acá al lado mío, que no me dejaba correrme. Y acá viene la columna, yo veía a Josefina, pero no miraba más nada, y veía que había como un montón de paramédicos tratando con Josefina, uno le hacía primeros auxilios. Y yo trataba de correr y Fernando no se corría, yo no entendía por qué. Después él me contó, ¿no?, que de este lado estaba el monitor, que yo no lo veía y él no me dejaba que lo viera, que era una línea continua. Dios mío. Ese paro duró 30 minutos. Y bueno, lograron reaccionarla, ya se dieron cuenta que era una arritmia ventricular, empezaron a medicarla, pero a las 12 del día le dio un tercer paro. A esa altura del partido ya los médicos no querían arriesgar y la pusieron en una máquina que se utiliza para las operaciones, que es el ECMO Machine, que le conectan dos cánulas aquí en las arterias, le sacan la sangre, la oxigenan y la vuelven a meter. Esa máquina se utiliza para una operación de 7, 8, 10, 12 horas máximo, porque la sangre se puede coagular y es peligrosísimo, ¿no? Josefina estuvo 5 días en esa máquina y la sangre, gracias a Dios, nunca se coaguló, nunca hubo un problema, ¿no? Pero los médicos estaban desesperados porque la conectaron a esa máquina y esperando que el corazón de Josefina reaccionara y empezara a trabajar, y pasó exactamente al revés. Ahí el corazón de Josefina dijo, basta, ya está la máquina, yo no hago nada. Y paró para siempre, o sea, no paró, no reaccionó. Entonces el médico, me acuerdo, un americano de estos que tienen los anteojos así gruesos y el pelo así tipo Einstein, vino y me dijo, mira, yo tengo 2 hijas, una de la edad de tu hija, y la voy a cuidar como si fuera mi hija, pero quiero decirte que no creemos que pase la noche. Yo lo miré al hombre y le digo, usted no se preocupe, que mi hija va a estar bien. Y el tipo me miraba como diciendo, este tipo está loco, le estoy diciendo que su hija no va a pasar la noche y él me dice que va a estar bien. ¿Qué sabe este hombre, no? Yo lo que sabía era que el Señor había venido a rescatarla, que el Señor me la había puesto al lado mío, y que la quería salvar, y que mi hija iba a estar bien. Bueno, pasó esa noche, pasaron 3, 4 noches, y los médicos no podían creer que empezó a reaccionar el corazón, y estaban desesperados por sacarlo de esa máquina para hacerle un scan del cerebro, porque cuando tú tienes un paro cardíaco de 30 minutos, lo más probable es que tú tienes daño al cerebro. Y los médicos me decían, mira, le vamos a hacer un scan. Le hicieron el scan y efectivamente tenía daño al cerebro en la parte motriz, ¿no? Y el médico me dijo, mira, tu hija va a vivir, pero probablemente no va a volver a caminar. Me acuerdo que mi mujer le pedía a Dios que no importaba que fuera una planta, pero que viviera, que ella le iba a alimentar, que iba a hacer todo por ella, pero que no la diera viva. Bueno, Josefina reaccionó, tuvo que aprender a escribir, aprender a caminar. Hay un video de sus primeros pasos que es dolorosísimo porque pega gritos, porque ella no siente su cuerpo. Una enfermera que había en el hospital con un valor terrible
un día vino y le dijo, esta chica tiene que caminar, la sacó de la cama, le puso un cinto grueso acá y la llevó por el pasillo con la torre del IV y todo, y la llevó y la hizo caminar. Y Josefina daba unos gritos, unos alaridos espantosos, pobrecita, porque no sentía su cuerpo, no sabían qué estaba pasando. Pero bueno, y así pasamos 3 meses en el hospital, ¿no? Josefina aprendió a escribir, empezó a caminar, caminaba con el burrito ese que se ayudan a caminar, y así salimos del hospital. Y cuando salimos del hospital, a mí se me ocurrió preguntarle a Josefina qué iba a querer ser ella cuando fuera grande, ¿no? Sí. Y Josefina me dijo bailarina. A mí se me vino el mundo abajo, Claro. porque si me hubiera dicho ingeniero nuclear, hubiera sido más fácil, pero bailarina si no caminaba, casi no caminaba. Pero bueno, 2 años, la pusimos en una escuela de danzas porque ella necesitaba hacer terapia justamente física, entonces, y equilibrio y todo eso, la pusimos en una escuela de danzas y 2 años después Josefina debutaba solo en un escenario en un teatro de la calle 8 con la academia, ¿no? Ay, wow. Ay, no, qué emoción, Pato. La fe. La fe. Y bueno, ¿Qué hace la fe? en ese momento yo le pedía a Dios que no me importaba que Josefina se destacara en nada, pero le pedía que pudiera tener una vida normal, ¿no? Que ella estaba en 5º grado, que terminara su escuela, que pudiera hacer una carrera universitaria, Claro. que le permitiera casarse un día y que le permitiera tener un hijo, una vida normal. Bueno, hoy Josefina es enfermera, se casó en febrero y en 3 semanas tiene su primer hijo. Ay, no, me muero, Pato, qué belleza. Bueno, aquí está el poder de la oración, ¿no? Y la oración comunitaria que tú La mencionas. oración comunitaria. Como estábamos en el hospital y me llamaba todo el mundo y yo no podía contestar el teléfono porque era demasiado, No. tenía 2 amigos, Fernando y otro amigo más, que me organizaron un blog en Google para que yo pudiera poner las novedades y la gente se enterara y no me llamara, ¿no? Ese blog tenía la capacidad de hacer un análisis de quién entraba al blog. 1 o 2 semanas después hicimos ese análisis y al blog, para ver las novedades y para rezar por Josefina, entraban de todos los países del mundo, menos 3. Todos los países de alrededor del mundo, menos 3. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Yo no conozco a nadie en Asia, no conozco a nadie en África, he estado en Europa un par de veces, no conozco a nadie. ¿Cómo puede ser que recen de Indonesia o del Congo, qué sé yo, no sé, de todos los países? Y es que la gente va, los grupos de oración, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. Claro. Bueno, esa es la oración comunitaria. Esa oración se multiplicó por todo el mundo. Por todo el mundo. Y por poner un ejemplo de oración comunitaria, Laura Hernández, una hermana, la esposa de un amigo mío, hermano de Maús, de la comunidad nuestra de San Agnes, cuando ocurre esto, organiza un rosario continuo de 72 horas en la capilla de adoración, que no paró. Durante 72 horas entraba alguien, salía uno, entraba alguien. Era un rosario atrás del otro, de la Virgencita, ¿sí? Claro. Y bueno, gracias a Dios, a esas oraciones, Josefina se salvó, ¿no? Dios escuchó esas oraciones, la oración comunitaria, y se salvó. Y hubo millones. El gran evento aquí no fue... Josefina fue el Cordero, mi familia fue el Cordero. El gran evento fue el milagro y la presencia de Dios y la gracia de que tuvo toda esa gente de ver a Dios actuar y obrar un milagro en tu propia cara, ¿no? O sea, en tu propia vista, impresionante. Claro. Tengo miles de ejemplos de conversiones, ¿no? De gente que un día vino a visitarme al hospital, un amigo mío que estaba alejado de la iglesia y llegó justo a las 12 y nosotros a las 12 íbamos abajo, al piso de abajo, que había una capilla, que había misa católica, ¿no? Le digo, sorry, pero justo llegaste en este momento que nosotros estamos yendo a misa. Bueno, voy con ustedes, dijo él. Yo dije, uy, pobre tipo, porque no va a misa nunca, se sintió comprometido y viene, pero pobrecito. Pero se sentó atrás mío y durante toda la misa lo oí llorar. Ay. Y cuando salió de la misa me dijo, nunca me sentí tan emocionado y te prometo que voy a empezar a llevar a mi familia a misa a partir de ahora. Y hasta el día de hoy, esa familia va a misa.
y se ha convertido. Tengo gente conocida que no iba a misa y que por Josefina prometió ir a misa los domingos que no iba, y hoy es gente que es de misa diaria. Dios mío, Pato, este testimonio ha convertido a muchas familias, a muchas personas, ha tocado el corazón. Yo estoy aquí de escalofrío, el ojo así, o sea, con nudo en la garganta, porque es muy emocionante, es un agradecimiento enorme con Dios que ha escuchado la oración y que esa oración, cuando uno la hace desde el corazón, nunca se pierde. Siempre Dios la escucha y actúa. Sí. El gran milagro fue ese, ¿no? La oración que la gente escuchó, la conversión de la gente y la manifestación de Dios para que todo el mundo pudiera verlo. Claro, Pato, y quiero preguntarte algo. ¿Qué dice Josefina de todo esto maravilloso, de este milagro de amor, este testimonio de fe? Bueno, ella también le ha tocado dar su propio testimonio, también está en sus retiros. Josefina estudió el high school acá al lado, en el Colegio La Salle, y ahí conoció a Moisés, su marido actual, aquí al lado. Así que esta historia comenzó ahí, ¿no? Y a ella le ha tocado dar ese testimonio, y a ella sabe muy bien, ella no quiere que muestre fotos de inmediatamente después del hospital, porque pobrecita, le costaba caminar y todo eso, ¿no? Pero sí reconoce el milagro y agradece a Dios. Después de eso, ella con Moisés pertenecen a una comunidad en la iglesia de St. Lawrence, en North Miami, y tienen un grupo, una comunidad preciosa, y ella hace sus retiros y etcétera. Está muy, muy unida al Señor y está muy consciente del milagro. Bueno, pues no me cabe duda que usted es una familia de fe, una familia que también le sirve a Dios, de que este testimonio tan hermoso que nos compartes, aquí en quiero decir que sí, es para tocar el corazón de las personas, y que muchas personas pueden estar pasando por esa situación donde pierden la fe, donde están pasando por una enfermedad, y que aquí está, claro. Todo se puede, para Dios no hay nada imposible. No hay imposible. Justamente hoy hablaba de eso, ¿no? Que rezábamos por un chiquito que lo tenían que operar, ¿no? Y yo le decía a la persona que me pidió oración, nosotros tenemos un chat de oración y me pide generalmente que agregue gente para orar, ¿no? Que para Dios no hay imposibles. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Eso me encanta. Pato, y en ese proceso, cuando Josefina estaba en la clínica, ¿en algún momento tú perdiste la fe o siempre fue esa fe inquebrantable? No, siempre fue. El Señor, cuando uno mira para atrás en la vida, empieza a entender cosas que a uno le pasaron que en su momento no las entiende, ¿no? Yo todavía no sé el final de esta historia, pero yo no vine a Miami con mi mujer, no vinimos a Miami programado. Nosotros llegamos a Miami por una circunstancia y nos fuimos quedando. Y hoy, cuando miro para atrás, yo digo, yo creo que el Señor nos puso en Miami porque sabía todo esto y sabía lo que iba a pasar. Y todavía no sé el final, pero yo sí sé que esta historia está escrita por el Señor. Que nosotros estamos en Miami, Josefina nació en Miami, porque el Señor quería que fuera aquí, porque aquí iban a pasar las cosas, porque tenía todo esto programado, porque tenía este milagro programado. Estoy seguro de eso. Claro. Entonces, que sí. Cuando yo miro para atrás, veo la mano del Señor en todo, en que yo haya ido a un colegio católico y Él haya plantado una semillita en mi corazón, aunque yo después que salí del colegio me aparté de la iglesia y de Dios por 30 años. Pero estaba esa semilla. La semilla estaba aquí. Y un buen día germinó. Qué bonito, Pato, y que tantas personas que nos están viendo, tantos padres de familia, tan importante que es ese colegio católico. A mí también me tocó mi semillita y floreció la semillita, aunque tuve años donde que se quedó ahí congelada la semilla, pero florece. Y qué rico que los padres ahora puedan tener a sus hijos en colegios católicos donde está ahí, donde les enseñan esta historia de Dios maravillosa, de Jesús, de los sacramentos, de que estén en los sacramentos, de la primera comunión, que es tan importante, ¿verdad? Y que a veces los padres ven esto como un evento social, pero cuando están en un colegio católico y les enseñan a los niños la importancia de la Eucaristía, todo cambia, ¿verdad? Todo.
Todo Todo, cambia. todo. Y ahorita estábamos hablando de que te pregunté fuera de cámaras sobre los sacramentos, que uno siempre tiene un sacramento. Por ejemplo, el mío es la confesión. Yo siento como que ya estoy como una pluma, me siento feliz. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es el sacramento que tú te sientes como más cercano a Dios? Sin lugar a duda, la Eucaristía. La Eucaristía a mí me acerca muchísimo a Dios. Yo todos los días voy a misa diaria en San Peter and Paul, justamente donde empezó este bueno. camino. Y no solamente la Eucaristía, sino que en la iglesia de San Peter and Paul hay un Cristo en la parte de atrás de la iglesia, en la salida, que es muy real, ¿no? Es un crucifijo, pero es muy real. Y entonces a mí me impacta muchísimo y yo después de la misa me quedo 3, 4, 5 minutos hablando con el Señor ahí, porque para mí el Señor está dentro mío, Claro. está en la Eucaristía, pero es como que ahí lo miro, ¿no? Entonces, para mí ese momento es sagrado. Ay, qué Yo no puedo belleza. empezar el día sin estar con él ahí 2, 3 minutos o 5, lo que Eso pueda, es ¿no? un regalo, ¿verdad? Y Un el otro regalo. sacramento que para mí tiene un valor increíble, es el sacramento del matrimonio. Ay, qué lindo. Bueno, aquí estamos con un San José. No, ni tanto, pero sí, yo creo que el Señor me eligió la mujer perfecta. Si no hubiera sido ella, no sé qué hubiera sido de mí, y que no la cambio por nada, y que mi vida espiritual también depende de ese matrimonio. Ay, no, Pato, qué belleza. ¿Cuántas mujeres, verdad? Quisieran esas palabras del esposo que le dedique a su esposa y se te notan los ojos. Cuando él habla de ella y mismo se le iluminan los ojos. ¡Qué belleza! Pato, y tus servicios a la iglesia. Cuéntanos un poquito en qué servicios tú ayudas en la iglesia, a la comunidad. ¿En cuáles estás? Bueno, estoy con el más importante es Emmaús, sin duda. Porque Ay, estoy que no se tratando lo pierdan. El que no ha hecho Emmaús, una invitación aquí. Yo desde el 2005 que estoy con Emmaús y siempre que puedo, ahora que ya he ganado algunos añitos, de repente me cuesta estar todo el fin de semana, pero siempre estoy o dando un testimonio o si no, en el peor de los casos, ayudando con cubrir las horas de la capilla, lo que sea, lo que venga, ¿no? Qué La belleza. cocina, lo que Sí, me sí. pidan. Y sí, eso. Después, otro para mí muy, muy importante es la capilla de adoración, la adoración Claro. perpetua, ¿no? Tenemos Ay. una capilla de adoración perpetua en El San Ángeles Santísimo. y sí, el Santísimo. Y necesita toda una organización, porque no Claro. es simplemente que la gente va, hay un capitán por cada hora de todos los días de la semana, hay gente el que maneja la madrugada, el que maneja la tarde. Yo soy capitán de las 3 de la mañana y, Wow. y soy responsable de que todos los que tienen 3 de la mañana cumplan con sus horarios y reclutar más gente para tener, ¿no? Etcétera. Y que es un regalo en la madrugada, Es ¿verdad? espectacular, y te voy a decir por qué es espectacular, Sí. porque la guardia de la adoración, que es lo que nosotros manejamos, es lo que permite tener la adoración abierta 24 horas, 7 días a la semana. Es un privilegio para uno, pero además es un privilegio para la comunidad, porque yo hago mi hora de adoración los domingos, bueno, lo hacía los domingos a las 3 de la mañana, ahora lo estoy haciendo los viernes a las 3 de la mañana, ¿no? A las 3 de la madrugada. Pero estando ahí, todos estos años he visto cada testimonio y cada milagro que tú no te imaginas. Ay, Tú no, no te qué imaginas. belleza. Porque eso permite que haya gente que necesite ir a hablar con el Señor y sabe que la capilla está abierta, el Señor está presente, vivo en la Eucaristía, ahí en la capilla de adoración. Entonces no es lo mismo que hablar con una estampita o con una imagen. Claro. Es hablar con el Señor en vivo. Y para eso necesita estar la capilla abierta. Y para que la capilla esté abierta, tiene que haber alguien cuidando al Señor. Y esa es la guardia que nosotros manejamos, ¿no? Claro. Yo tuve un episodio muy importante, estando en la capilla de adoración. Un día era un domingo a las 3 de la mañana, y estaba otra señora, la mujer de un amigo mío, y otra señora más, estábamos en la capilla, 3 de la mañana, y entró un muchacho. Se arrodilló frente al Señor y se puso a llorar desconsolado. No paraba de llorar a los gritos. Con esta mujer, que es amiga, la mujer de un amigo mío, nos miramos como diciendo, ¿qué pasó acá? Claro. No nos metimos nada, ¿no? El muchacho estuvo como 10 minutos llorando y se levantó y se fue de la capilla. Y yo no reaccioné, pero esta señora, amiga nuestra, me dice, Pato, no puedes dejarlo ir, este muchacho tiene algo muy grave y puede hacer un desastre, ve a ver qué le pasa. Y yo no había reaccionado, digo, sí, tiene razón. Entonces salí, lo atajé antes que se subiera al auto, estuve 1 hora conversando con él. Él había tenido un problema
con su mujer esa noche. Y fíjate tú, el muchacho, la fe. Él dijo, tengo que hablar con el Señor. ¿Dónde voy a hablar con el Señor? Y buscó en el internet dónde había una capilla de oración. Él vivía en Miami Lakes. Dios. No vivía en Key Biscayne, vivía en Miami Lakes. Y se vino hasta Key Biscayne un domingo Bastante a las 3 de la lejos. madrugada Sí. para hablar con el Señor. Bueno, ese matrimonio se salvó. Justo una semana después en aquella época era el padre Hernando, había un retiro un sábado para matrimonios. Yo le dije, ven, trae tu mujer y ven al retiro de matrimonios. Y vino, yo conocí a la mujer, tenían 2 hijitos rubios divinos. Bueno, ese matrimonio se salvó porque la fe de él, por la fe de este muchacho de venirse de Miami Lakes a hablar con el Señor y a llorar con el Señor y a pedirle que lo ayudara en lo que le había pasado, ¿no? Una belleza. Una belleza. Pato, y que a veces vemos los santísimos solos. Ahí está Jesús, deberían de estar llenos, ¿verdad? Que no le quepa a la gente. Entonces, esto es una invitación para visitar el Santísimo y tener ese encuentro con Jesús y ese diálogo, ¿verdad? Desde el corazón. Yo te cuento algo que siempre cuando anuncio la adoración en nuestras misas, hago este cuento, ¿no? El Papa es argentino. O sea que yo tengo cierta conexión, ¿no? Claro. Entonces yo con esta conexión que tengo con el Papa, que también es argentino, yo pudiera... Y de hecho tenemos gente en común que se conoce. Yo no lo conozco personalmente, pero gente que lo conoce personalmente. Yo tengo esta conexión y pudiera decirle al Papa que venga a la capilla de oración y por sentarlo ahí en la capilla de oración, ¿qué crees tú que pasaría? No puede entrar ni salir más nadie de Key Biscayne del tumulto, ¿verdad? Sí, completamente. El que está ahí es el jefe del Papa. Imagínate. Y la gente no va. La gente no va. Sí. Bueno, esto es una invitación para todos. Ahí queda de tarea para visitar el Santísimo, donde está ahí Jesús siempre esperándonos con el corazón abierto. Bueno, Pato, o sea, este testimonio nos tiene impactados, o sea, a mí me tiene emocionada, me tiene feliz de que poder transmitir este mensaje tan bonito a todas las personas que nos están viendo en la casa para que no pierdan la fe. ¿Cómo te quieres despedir de este programa de Quiero Decir Que Sí? ¿Qué les quieres decir a las personas que de pronto están pasando por esa situación, que tienen un familiar o que están pasando por un tratamiento médico? ¿Qué les quieres decir, Pato? Interesante lo que tú me cuentas, lo que tú me preguntas, porque justamente estoy pasando en este momento, esta semana, por una situación con mi hijo, digamos, que estaba muy apegado con el retiro de FETA en San Agnes, y medio se ha separado, y entonces está pasando por un momento, no diría yo de confusión, pero digamos de no poder arreglar su vida como él quisiera, ¿no? Y yo sé que él conoce a Dios. Y para Dios, como dijiste tú hace un ratito, no hay nada imposible. Pero el tema es entenderlo, creerlo y confiarle a Dios y ponerle las cosas a Él, ¿no? Y yo le digo a mi hijo, y constantemente le digo, tienes que volver a Dios, porque él estaba en el camino de Dios y está en el camino de Dios. No es que no está, sino que simplemente a veces la vida lo lleva a que no puede solucionar las cosas y uno se cree que es Superman y que uno la va a solucionar y que nadie más lo va a poder solucionar por uno. Y no es así, no es así. Es al revés. Creo que era la Madre Teresa de Calcuta, si no me equivoco, cuando las cosas se le complicaban, creo que era ella, no sé si era ella, pero largaba todo y en vez de pelear o trabajar más duro, largaba todo y se iba a la capilla a pedir al Señor, esto te lo entrego. Claro. Esto te lo entrego porque esto lo puedes solucionar tú, no yo. Exacto. Entonces, está en tus manos. Por ahí arranca la cosa, el entender que todo lo que nosotros no podemos, Él sí puede. Él sí puede. Y no nos podemos sentir Superman, porque no somos. Somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, que pedimos perdón, que los confesamos, pero hay que reparar las cosas y el que las repara es Él, no nosotros. Y que siempre nuestra oración es escuchada. Puede que no la escuchen ahí mismo, ahora. Puede que Dios diga, espérame un ratico. O pueda que diga, tengo un mejor plan para ti. Entonces... Clave lo que acabas de decir. Sí. Los tiempos del Señor son distintos. Los tiempos, exactamente. Pato, estoy feliz con este testimonio. Gracias
primero que todo por decir que sí, aquí con nuestra Virgencita María, que ella siempre nos acompaña y que ella es esa vía perfecta para llegar al corazón de Jesús. Yo quiero agregar una cosita. Claro que sí. Chiquitica, Sí. pero quiero agregarla. No quiero que nuestra Virgen de Fátima se sienta celosa, pero tengo un episodio muy lindo con la Rosa Mística. Ay, no, me encanta. Es que, Pato, esa es la Virgen mía. Cuando estábamos en el hospital, acabamos de llegar al día Sí. siguiente, el padre Israel Mago, que era mi confesor, me manda a una señora que tenía una imagen de la Virgen de la Rosa Mística y que era peregrina, que la llevaba a los hospitales para rezar por los enfermos, ¿no? Me la manda al hospital y esta señora llega, me dice, me mandó el padre Israel para rezar un rosario por tu hija con la imagen, ¿no? Entonces rezamos el rosario y termina de rezar el rosario y ella me dice, no me puedo llevar la Virgen. Digo, ¿por qué? No se quiere ir. Yo siento, Ay, yo la no. necesito porque mañana tenía que ir a otro hospital y toda la semana que viene, pero ella me está pidiendo quedarse. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Pero Josefina estaba en un cuarto de la terapia intensiva en coma, entonces yo digo, en la terapia intensiva no le van a dejar. Las Virgen, lamentablemente, son divinas las imágenes, pero Sí. la gente las manosea, que no es una cosa, vamos a decir, de lo más limpio, vamos a decir, Sí, porque todo el mundo claro. las toca, ¿no? Entonces dije, no me van a dejar meter a la imagen de la Virgen dentro de la... Entonces la mandé a ella, digo, ve tú y dile a la enfermera. Fui, le dijo a la enfermera y la enfermera dijo, sí, cómo no, póngala, y hay una foto espectacular. Ay, qué Póngala en el linda. rincón del cuarto y ubicó a la imagen de la Virgen de la Rosa Mística en el cuarto. Estuvo los 3 meses de hospital Qué hermoso. con mi hija. Y en el 2014, 3 años después del episodio, fuimos con María, con mi mujer y con mis cuñadas a llevarle a Josefina, que ya tenía 3 años más, ya tenía 13 o 14 años, la fuimos a llevar a Italia, al norte de Italia, Sí. donde aparece la Virgen de la Rosa Mística, que ya ni me acuerdo el nombre del lugar, pero bueno, y fuimos y fue una cosa impresionante, Hermoso. porque uno va a Fátima, va a Lourdes, va a Guadalupe, y son estos santuarios. Nosotros íbamos en el taxi que nos llevaba y el taxi no encontraba dónde era. Y había una marquita que había que dar vuelta por acá. Cuando dimos vuelta por acá, había una capillita. La capillita donde aparece la Virgen de la Rosa Mística, entran 2 personas, no entran 3, entran 2 personas. Te arrodillas y acá está la puerta. Y ahí está la imagen. Eso Qué es todo, belleza. pero es una belleza, porque sientes la presencia de la Virgen, tienes que ir, es un lugar espectacular. Y este rosario tan hermoso que dice, oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso Fervoroso. en el cielo. Ay, me encanta, Pato, gracias. Gracias por tu sí, gracias por regalarnos esto tan bonito de la Virgen María, de la Rosa Mística, que es esa enfermera celestial de las personas que están en los hospitales. Gracias, Pato, por tu sí, y a ustedes nos vemos en un próximo Quiero decir que sí. ¡Qué belleza! Ay, no, yo ya quiero llorar. Decir que sí, quiero decir que sí, como tú, María.